Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Espero que se encuentren bien. Este es el paso número 2. Estructure el texto del método de predicación expositiva. Así que en estos momentos ya vamos avanzando hacia nuestra segunda parte. Por lo tanto, voy a ponernos en oración y empezar la clase de estos momentos. Padre, gracias por este rato juntos, este tiempo juntos. Pedimos tu guía, que esto no sea un ejercicio solo intelectual, Padre, que sea más, que sea espiritual, donde veamos las bellezas de tu palabra y de el honor que es ser entrenados para poder compartirla a otros. Guíanos en este rato juntos para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Estudie el texto, paso número 1. Paso número 2, estructure el texto. Paso número 3, proposición central del texto. Paso número 4, puente propósito. Paso número 5, proposición central del sermón. Paso número 6, estructure el sermón. Y por último, predique el sermón. Paso 7. Cuando hablamos de estructurar el texto, ¿a qué nos referimos? Bueno, quiero empezar con una ilustración de la clase, una ilustración para poder empezar la clase, y con ello quiero que pienses en el sentido de un carro. Por ejemplo, de esas dos imágenes que tienes aquí, ¿cuál es la que te permite entender sobre automóviles, sobre carros? Algunos podrán decir la de la izquierda, porque me permite ver cómo es un carro, qué partes tiene, me permite ver un estilo específico de carro. Bueno, algunos pudiésemos decirlo algo distinto. Pudiésemos decir que la segunda imagen me permite entender mejor sobre automóviles. ¿Por qué? Porque me permite ver las partes, me permite ver los componentes, me permite ver cómo están correlacionados los componentes, y de una manera también puedo ver y entender cómo logra los propósitos principales cada componente tener su rol como parte de un sistema más completo, y cómo todos juntos logran un objetivo y funcionan para un objetivo. Y por ende, creo que la segunda me permite tener una mejor idea de qué es un automóvil y entender sobre los propósitos de un automóvil, cómo funciona, cómo se mueve, para qué se mueve. Esta ilustración me permite explicarte que igual funciona un texto. Cada autor bíblico escribió un texto completo. Eso quiere decir una unidad completa literaria, un libro. Bueno, cada sección de ese libro tiene un propósito específico para lograr el propósito del libro completo. Entonces, la predicación expositiva te permite localizar dentro de la unidad completa del libro, esas subunidades. Cada subunidad tiene una o más ideas entrelazadas en esa subunidad. Si podemos estudiar la estructura de esa unidad, me permite saber a lo que el autor bíblico le dio énfasis dentro de lo que está diciendo, y a las cosas que le dio menos énfasis, y a las cosas que simplemente son para entender mejor las ideas primarias y secundarias, pero que son simplemente detalles que están allí como componentes, detalles menores de una composición literaria. Y eso es importante. Tú y yo queremos estar enseñando lo que el autor bíblico le dio énfasis, no a lo que él no tenía diseñado que le diéramos énfasis. Ahí es donde podemos caer en el quitarle a la palabra de Dios o en el ponerle a la palabra de Dios. Si tú, por ejemplo, estás enseñando un pedacito de una unidad completa, puedes caer en el error de estar subenseñando, no diciendo todo lo que él quería decir y en la manera que él lo quería decir. Si tú lo que haces es y cambiar el orden de las prioridades en la estructura de ideas, te podrías encontrar enseñando algo que simplemente él no le dio énfasis. Entonces, esta clase me permite ir a la estructura de ideas, y eso es lo que quiero poder explicarte hoy.
Si tu trabajo fuese enseñar sobre automóviles y cómo funcionan, ¿cuál utilizarías? Bueno, yo en mi decisión personal sería la segunda, no la primera. O primero la segunda y de último la primera. Entonces, yo creo que igual manera funciona con los textos bíblicos. Así que queremos ir a estructurar el texto para poder entender cómo enseñarlo y cómo hablar sobre ese texto. Saben, para esto necesitamos usar la gramática. Y lastimosamente nuestra reacción muchas veces, la tendencia es despreciar la estructura textual o la gramática del texto. Y eso es un error, porque Dios se comunicó por medio de agentes humanos utilizando el lenguaje humano. Entonces, para entender lo que el texto está diciendo, no hay otra manera que tú entiendas el lenguaje primero para que luego puedas comunicar lo que está diciendo. Entonces sí, estamos hablando de estudiar los verbos, de estudiar los sujetos, las cláusulas, las frases proposicionales. Esa cara que te pongo ahí, ese ejemplo de esta persona, es un ejemplo de lo que es una tendencia normal de nosotros a pensar sobre la gramática. En alguna parte de mi vida así me sentí yo. Pero bueno, no. Dios utiliza la gramática para poder comunicarse en el texto. Y es importante. Entonces, otra tendencia, lastimosamente, que se da en la iglesia es pensar que la gramática no es necesaria en el marco de la tarea de predicar o de estudiar el texto. Y creo que aquella persona que piense eso realmente está en un error. Ahora, no es lo único importante, pero definitivamente para entender el texto necesitas entender la gramática. Muchos autores bíblicos comunicaron sus mentes a través de gramática cuidadosamente seleccionada. Y eso es una realidad en todo texto bíblico. Entonces, quiero invitarte a que juntos podamos descubrir un poquito sobre este tema. Cuando hablamos de estructurar el texto, estamos hablando de la estructuración de las secciones del texto. Estamos hablando de, por ejemplo, en este paso, buscamos basado en lo que ya sabemos del paso número 1, que sería el estudio del texto, ya sabemos el significado de las palabras principales. Ahora sabemos la cultura detrás del texto, el contexto del texto. Hemos investigado en paso número 1 todas esas ideas, toda esa información que es necesaria saber para ahora pasar al paso número 2. Entonces, vamos a construir una estructura ya sabiendo la información que investigamos en el paso número 1. Entonces, hemos entendido cómo el autor organizó sus ideas y así es como vamos, ese es el objetivo de estructurar el texto. ¿Cómo organizó el autor bíblico? ¿Cómo organizó el autor bíblico sus ideas? Entonces, vamos a tratar de seccionar el texto para poder encontrar las ideas en cada sección del texto. Voy a repetir esto. Estructuramos el texto por secciones y de cada sección extraemos las ideas principales o secundarias. Entonces, una vez que hacemos eso, resumimos cada una de las ideas y las vamos simplificando para lograr tener una estructura final de ideas. Otra manera de ponerlo, si tú lo que tienes es un texto donde tienes específicamente líneas, logras encontrar, número 1, tratas de encontrar las secciones de un texto. Entonces pueda que reconoces una sección primera, reconoces una sección segunda, reconoces una sección tercera. Luego, lo que procedes a hacer es extraer las ideas de esa sección. Entonces, las redactas. 1, 2, 3. Y luego, lo que haces es que las simplificas esas ideas. Y esto que estoy poniendo aquí, 1, 2 y 3, es la estructura de ideas del texto. Cuando hablamos de resumirlas es simplificarlas, ponerlas en nuestras palabras, tratando de ser lo más fiel al texto y nos queda una estructura de ideas. Debemos de tratar de enfatizar lo que el autor enfatizó
y necesitamos ver que esta estructura se vuelve la puerta para entender lo que el autor estaba diciendo y el propósito que el autor tenía con lo que estaba diciendo. Y eso es muy importante. Entonces, vamos ahora a resumir. Entonces, estructuro las secciones del texto, luego resumo las secciones del texto. Otra manera de decir resumir es extraer la idea principal del texto en una frase completa, en una oración completa, con sentido completo, que resuma lo que la sección está diciendo. Para eso vamos a utilizar, para la parte primera, que sería estructurar, vamos a necesitar reconocer lo que son claves gramaticales y lo que son claves de contenido o de tema. Entonces, una vez más, encontramos las secciones de un texto por las claves gramaticales. Hay algunas claves que me permiten, unas palabras que me permiten entender que estamos en presencia de una idea nueva. Y luego resumimos estas ideas. Luego las redactamos en una estructura de ideas. 1, 2 y 3. Y a esto es lo que le llamamos la estructura del texto. Muy bien. Entonces, una manera a veces de encontrar una sección de otra sección y poder separarlas, para empezar a analizarlas por separado, es cuando cambia el contenido de lo que está diciendo. En la primera parte está hablando, podemos ver que está hablando de algo y por eso lo determino como una sección y luego cambió el tema. Entonces allí puedo generar la segunda sección. Cambio de contenido. A veces no es un cambio, es simplemente que hay una introducción a un nuevo tema completamente distinto. Yo puedo estar hablando de algo, expando algo y concluyo algo. Eso es cambios de contenido. Pero luego podemos hablar, entrar en una etapa nueva del contenido donde el autor decide irse hacia otro lugar o hacia otro pensamiento. Y eso es más a lo que me refiero con la introducción de un nuevo tema. También a veces podemos tener, especialmente en el género literario de la poesía, repeticiones de temas. Entonces allí necesitamos analizarlo de manera distinta, porque si se está repitiendo, luego lo que necesito es resumir en temas. Si una poesía tiene tema A, luego menciona tema B, y luego repite el tema A, y luego el tema B, y luego introduce un tema C, y luego un tema D, tu estructura de ideas lo que va a tener solamente es A, B y C y D, ¿verdad? No va a repetir las veces que se repitió A ni las veces que se repitió B, sino que vas a resumir las ideas en esa categorización A, B y C y D. Muy bien, a veces podemos darnos cuenta que cambió la forma de la declaración. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, los evangelios, hay distintos géneros literarios. Entonces él puede venir narrando y de pronto cambia a un himno y luego cambia a una poesía y luego sigue narrando. Cuando vemos estos cambios de género literario, muchas veces estamos en presencia de un nuevo tema o de una nueva idea o de una ilustración. Entonces, por ejemplo, las parábolas. Él viene narrando, de pronto hace una pausa y lanza la parábola. Entonces allí posiblemente tenemos la explicación de ideas. La parábola normalmente es una ilustración de lo que viene diciendo o de lo que va a decir después de la parábola. Entonces, allí esos cambios de la forma me permiten entender que estoy en presencia de una nueva sección o de una nueva idea, ya sea relacionada o ya sea independiente. Entonces, por ejemplo, cambios de contenido, ¿cómo los reconozco? Por los verbos. Cuando empezó una acción nueva, un verbo nuevo. Pueda que ese verbo nuevo está correlacionado al verbo de la oración anterior, pero el hecho de que sea un verbo nuevo me está presentando una idea nueva. Entonces, mi primer consejo es que reconozcas en un texto las oraciones independientes completas. ¿Cómo encuentro las oraciones independientes completas? Busca los verbos. Primero haz un primer barrido y lee y marca con un círculo rojo los verbos. Y luego vuelves a comenzar y lo que haces es que empiezas a reconocer las oraciones
que incluyen ese verbo. Y tal vez con esta simbología puedes separar las oraciones y empiezas con corchetes. Empiezas a separar las oraciones donde tengas un verbo que lo has marcado en el centro. Los verbos son palabras de acción que nos dicen quién está haciendo qué. Una vez que identificas el verbo, también es importante que identificas el sujeto, la persona que esté practicando la acción o recibiendo la acción. Mira qué importante es aprender sobre los verbos, saber el sentido del verbo y quién lo practica. Por ejemplo, en paso número 1, en Efesios 5:18, hubieras investigado, sean llenos, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay perdición, antes bien sean llenos del Espíritu. Bueno, sean llenos parece inofensivo, pero es la idea principal, entonces es lo que Pablo va a utilizar para expresar lo que está diciendo. Cuando vas al diccionario investigas que la gramática de ese verbo es pasivo. Cuando hablamos de pasivo, quiere decir de que él no solamente no hace la acción, sino que la recibe. El sujeto recibe la acción. Entonces dice, no se embriaguen. ¿Quiénes son las personas a las cuales le está diciendo no se embriaguen? Entonces, ustedes es el sujeto. Ustedes no se embriaguen. Ustedes más bien sean llenos. Entonces, la acción que sean llenos es pasivo el verbo. Si tuvieras ido a un diccionario e investigas en un diccionario exegético, hubieras entendido que es pasivo y que es imperativo, no es un consejo, es un orden, es una orden, es un mandato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas tienen que dejarse ser llenadas por el Espíritu. Entonces, una conclusión, bueno, es un verbo pasivo, se recibe, no dice que se llenen con el Espíritu Santo, sino que se dejen ser llenados por el Espíritu Santo. Nosotros no somos llamados en este versículo a llenarnos del Espíritu, somos llamados a que permitamos, no le pongamos obstáculos al versículo, al Espíritu Santo, perdón. Esto es importantísimo, porque no hay algo que podamos hacer, no es la acción de llenarnos del Espíritu, es permitir que Él nos influencie, que Él nos guíe. Por lo tanto, no le pongamos obstáculos. Todo esto yo lo puedo saber porque investigué el verbo, la gramática del verbo, el sujeto la relación del verbo con el sujeto, que el sujeto recibe la acción. Por tanto, una conclusión podría ser que nos exhorta a disponernos al control del Espíritu Santo, no presentar cosas que detengan el morar del Espíritu en nosotros, o al menos la influencia. El morar está allí, pero la influencia es lo que puede ser estorbado por nuestra parte. Espero que esto sea un ejemplo de lo importante de la gramática. Entonces eso me hubiera permitido reconocer que esto es una idea independiente. El cambio del contenido lo vamos a ver a veces porque hay un cambio entre sujeto y objeto. El sujeto es quien actúa y el objeto quien la recibe, la acción. Vean Filipenses 2:3, sino con humildad unos a otros, estimándose superiores que a sí mismos. Entonces, de nuevo, encontramos el verbo estimando. Ahí, con humildad, considérense, estímense superiores los unos a los otros. El orden es crucial. Entonces, estimar es el verbo, aunque aquí lo que está es un gerundio, y un gerundio en definición no es un verbo, pero es una forma verbal. Entonces, esta es una frase es una frase que depende de una oración principal que está antes. Entonces, aquí podemos ver la importancia de ver qué es el objeto de esa estima, las otras personas, que nos estimemos, que obtengamos, que recibamos la estima que el otro expresa y lo hagamos de manera mutua. Entonces, Pablo está diciendo que la marca de esa humildad es la relación, el trato de los creyentes unos con otros. De nuevo, la observación de un sujeto, de una oración, de un predicado me permite ver una idea completa, una idea independiente. Y esos son cambios de contenido o introducción a nuevas ideas. Esto es como para darte ejemplos cuando vas analizando los versículos, cómo se van desarrollando las ideas y se van entregando. Idea principal, idea secundaria.
idea principal 2, idea secundaria 2, idea principal 3, idea secundaria 3. Saben, hay modificadores y los modificadores son muy importantes. Son palabras muy descriptivas, como los adjetivos, como los pronombres. Estos me permiten entender la idea que se va construyendo y al entender los adjetivos y los sustantivos, después yo puedo resumir una idea de varios versículos, porque entiendo cómo está colocando los distintos elementos para formar una idea. Amplían el significado de la palabra que modifican, escogidas para dar un significado importante. Entonces, vean, por ejemplo, cómo cambia una palabrita, cómo amplifica una idea, una palabrita tan pequeño como toda, dentro del marco de una idea. Pero mi Dios suplirá toda necesidad de ustedes según la riqueza en Él, en gloria, en Cristo Jesús. Cuando aquí yo hubiera entendido, porque luego ver que hay un verbo, veo a ver que hay un sujeto, que es el que hace la acción, ¿verdad? Y puedo entender que el objeto, ¿verdad? Y entiendo, esta palabra es muy importante porque me deja entender el, el rango, la cantidad. Es poco, es mucho, es todo, ¿verdad? Me deja entender la acción, el sentido de la acción, el énfasis que le está dando. Aquí Pablo escoge esta palabra porque quiere dar énfasis a que es toda necesidad, que él puede ayudar a suplir, pero con la riqueza que espiritual que uno tiene. No está hablando de suplir necesidad material, pero que toda necesidad material o espiritual con la provisión espiritual puede ser perfectamente suplida y administrada. Entonces, este modificador lo que hace es, es hablar sobre el rango de las necesidades que podemos suplir, que podemos pasar, que el Señor va a suplir. Entonces, no está hablando de deseos, está hablando de necesidades, lo que es necesario en nuestras vidas. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Todas. Entonces, una vez que yo estudio esas palabras, a la hora de venir y resumir las secciones, puedo incluir el significado de esas palabras al redactar la idea de mi sección. Por eso es tan importante el paso número 1. Confianza, por supuesto, eso resulta en la confianza en la provisión de Dios, ¿cierto? Muy bien. Frases proposicionales son importantes. Las frases proposicionales en una oración van a venir con una pequeña proposición que me permitiría entender cosas importantes. Cuando hablas de una palabra como desde, puedes entender providencia. Cuando hablas de entre, puedes ver posibilidades o un contraste. Entonces, frases pequeñas, palabras pequeñas son importantes ser analizadas. Allí está, por ejemplo, vean la importancia de una pequeña partícula en cuanto a una frase en Cristo. Claro que es importantísimo reconocer esas frases en un principio por el Espíritu, de acorde al Espíritu, los que estaban bajo la ley, por fe. Son frases que determinan el sentido de una idea. Está queriendo decir esto, pero si es por fe, lo determina completamente. Dice esta idea completa, pero dice que si en Cristo, entonces eso lo cambia completamente. Si está dando una idea específica, pero dice de acuerdo al Espíritu Santo, estas frases determinan nuestro sentido y el significado de lo que estamos estudiando. Conectores. Esto es crucial en este paso. Los conectores son llamados también marcadores, ya sean hay conectores mayores y conectores menores. Y eso es importante entenderlo. Muy bien. Los conectores son llamados también marcadores. Los hay mayores y menores, ya sea marcador mayor, marcador menor, conector mayor, conector menor.
Son de suma importancia tanto para encontrar la estructura como el significado de un texto. Estos conectores me van a influenciar inclusive la proposición central del texto, que es el paso número 2. Un ejemplo. Pero allí hay un marcador. Aquí viene diciendo algo antes. Y de pronto, si dice pero, tienes una nueva idea. Pedro es un contraste. Entonces él viene diciendo algo y luego dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Vean por ejemplo Santiago 4:8, acérquense a Dios y. Entonces este es un marcador. Aquí hay una idea, hay un verbo con un sujeto y aquí hay otra, dos. Y resulta que hay una relación entre este y esta. ¿Cuál es la relación? Es producto, resultado. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Una tiene implicancias sobre la otra. ¿No ven la importancia del conector? Entonces, muy bien, una manera de estructurar, cuando hago el paso número 1, perdón, el paso número 2, estructurar el texto, tengo el texto y voy marcando con color verde los marcadores que puedo reconocer. Entonces los conectores, como dije, son palabras pequeñas. Dictan tanto la estructura como el significado del texto. Esto es un resumen de algunos conectores principales que nos podemos topar en un texto. Por ejemplo, algunos tienen un significado o una idea de causa o efecto. Otros de clímax. Por ejemplo, causa y efecto por. Entonces, a veces va a explicar una idea y luego dice por y luego da otra idea. Cuando el por se está utilizando por causa, quiere decir que la idea segunda es la causa de la idea primera. Eso me permite entender lo que está diciendo el autor bíblico. Entonces, en algunos casos puedo ver una sección. Primero está dando la justificación y luego la causa o el efecto de esta justificación. Entonces, idea número 1 es la verdad y luego está diciendo la causa de esa verdad, ¿verdad? Y es una idea número 2. Y todo lo puedo ver porque me reconocí el por, o el por qué, o el dado que. Por un ejemplo, yo amo a mi esposa, dado que mi esposa es una hija de Dios. Entonces, eso ahí me deja ver dos ideas. Una es el sentimiento de Manrique por su esposa y el segundo, la razón. Un resumen, una estructura de ideas es el sentimiento de Manrique por su esposa y la idea número 2, la razón de ese sentimiento. ¿Tiene sentido? Y eso es lo que hacemos con un texto. Tratamos de ver las secciones, identificando verbos, conectores. Una vez que tenemos la estructura de secciones, extraemos y resumimos las ideas de cada sección. Los conectores nos permiten estar en presencia de una idea nueva. A veces no, a veces estos conectores están allí y simplemente son pequeñas partes dentro de una idea completa, pero a veces sí lo vemos al final o al inicio de una idea completa. También hay de clímax, también hay conectores de razón, hay conectores de contraste, hay conectores de resultado, de propósito, hay conectores de medios, de tiempo, de lugar, de manera. Algunos de estos conectores me identifican una idea secundaria. Algunos de estos conectores me van a definir una idea primaria. Muy bien. Por ejemplo, un ejemplo de causa o efecto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, ven qué importante, también Dios los entregó de inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron a la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, y el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, puesto con sus mujeres cambiaron el uso
natural porque es en contra de la naturaleza. Romanos 1, 24, 32. Entonces, mira qué interesante, mira los marcadores o los conectores. Pues, entonces 21, antes de 21 venía diciendo cierta información. Esto es un conector entre lo que dijo antes y ahora. Pues es como una palabra que se utiliza como de conclusión. Entonces, aquí hay una idea. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Entonces dice que no glorificaron. Como Dios ni le dieron gracias, no glorificaron, no dieron gracias, más bien se envanecieron. Estos son verbos. En sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? No le glorificaron, no le dieron gracias, se envanecieron. Mira lo que dice 22, dice otro verbo, profesaron ser sabios. Todas las acciones de este grupo de personas profesaron ser sabios. Dice que se hicieron necios, fue un resultado de practicar su propia sabiduría. Cambiaron la gloria de Dios, otra acción, otro verbo. Entonces hay conectores, aquí hay varias ideas. Pero lo que estoy tratando de decir es que estas ideas están juntas en una sección. Esto es una sección. Y el marcador me permite entender una segunda sección. Estoy enfrente de una segunda sección. Y el otro marcador me permite entender que estoy enfrente de una tercera sección. Y el último marcador me permite entender que estoy enfrente de una cuarta sección. ¿Verdad? Y algunos de estos marcadores son de causa o efecto. Entonces, lo que quiera que se esté diciendo aquí, ¿verdad? Por lo cual provocó un efecto. Entonces aquí en la primera idea es una idea de declaración, algo se hizo. En la segunda, el efecto de eso que se hizo. Entonces cuando uno empieza a redactar la estructura, pone lo que se hizo y lo redacta en propias palabras. Los hombres, los seres humanos, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, cambiaron la gloria de Dios. En el segundo, el efecto fue que Dios los entregó a la inmundicia. El número dos, la razón de que los entregó a la inmundicia porque cambiaron la verdad de Dios. Por esto, otro efecto, otro resultado. Dios los entregó a sus causas vergonzosas. Entonces, ¿ves cómo la estructura se empieza a formar de ideas? Solo por reconocer los marcadores. Ahora está Gálatas 5, 19, 23. Entonces podemos ver cómo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y las enlista, envidias o homicidios. Luego dice, más. Más es un conector de contraste. Entonces aquí tengo una sección de lo que son las obras de la carne. Por lo tanto, aquí tengo una idea 1. Luego el conector me permite ver que aquí tengo otra idea, que es una idea 2. Aquí están las obras de la carne, aquí están las obras de ¿qué? El fruto del Espíritu. Punto número 1, las obras de la carne son, y uno las puede resumir o dar una declaración. Punto número 2, más, son diferentes, se hace un contraste, las obras del Espíritu son. Entonces aquí una estructura podría ser, punto número 1, las obras de la carne. Punto número 2, las obras del Espíritu o los frutos del Espíritu. Y ahí tendrías las dos ideas primarias de esta sección. Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto me entrega una idea de propósito. Entonces esto es muy importante entenderlo a la hora de redactar las ideas. Cuando sé que el conector es de propósito, la idea la puedo empezar a redactar con la siguiente frase. El propósito es. O con el propósito. Y eso me permite empezar a redactar la frase. Muy bien. Entonces, a veces la estructura no dicta un conector gramatical, pero sí cambia. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque veo un cambio de contenido, un cambio de tema, porque repite, porque hay un cambio de formato de la declaración. Entonces vamos a resumir hasta acá. Número 1. Primero, identifica los marcadores estructurales posibles, tanto gramaticales como de contenido. Entonces tienes el texto y con verde o con rojo con verde vas
seleccionando los marcadores. Después, los separas entre marcadores principales o mayores y marcadores secundarios o menores. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces lo que tienes es una idea principal, antes hay un marcador principal. Cuando empieza una idea principal segunda, le llaman marcador principal, pero a veces lo que tienes es un marcador secundario después del principal y es una subidea de la primera. Entonces, por eso es que no lo categorizarías como una idea secundaria número 2, perdón, como una idea primaria número 2, pero una subidea que está amplificando lo que ya dijo sobre la idea primaria, ¿verdad? Tercero, trata de entender lo que significa cada una de esas ideas y su relación. Y por último, estructura. Escribe un bosquejo de esas ideas con idea 1, subidea 1, idea 2, subidea 2. Vamos a dar un ejemplo pequeño. Esdras 7 al 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vamos a los marcadores y vemos el primero, ¿verdad? Primero vemos un marcador y vemos los segundos. Esto me permite ver una idea aquí, una idea aquí y una idea aquí. Muy bien. Esdras, hay que investigar quién era Esdras, paso número 1. Preparado, ¿qué significa preparar? Corazón, ¿a qué se refiere? ¿Corazón que late o todo el ser interno? Inquirir, ¿qué significaba en esos tiempos inquirir? Cumplirla, enseñar. Una vez que entiendo todo eso, porque si no, no puedo redactar las ideas. Entonces, volvemos a los pasos. Identifique los marcadores. Porque, para, para. También yo incluiría los y. Ahora, número 2. Ve a ver el cambio de contenido, ¿verdad? Entonces veo que porque es una razón para propósito, para propósito, para propósito. Muy bien, entonces ahora sí, voy a estructurar o bosquejar. Entonces, Esdras preparó su corazón. Y luego viene una serie de propósitos, porque todas tenían la misma categoría. Todos tenían esta partícula de para. Entonces, preparó su corazón para el propósito número 1, propósito número 2 y propósito número 3. En el caso del propósito número 3, dice que tanto para estatutos como para decretos, ¿verdad? Entonces, normalmente en una estructura, el doctor Ramesh utiliza esta figura, esta ilustración que estoy poniendo aquí. Habla que es como un hueso grande en el esqueleto humano, un hueso grande, luego siguen huesos más pequeños. Y lo que une el hueso grande con los pequeños es un conector. Entonces, igual funciona con las ideas. Hay una idea grande, las ideas grandes se conectan con conectores principales unas con otras. Y las ideas pequeñas se unen a las ideas grandes con conectores secundarios. Entonces, el paso número 1 de Esdras 7:10, lo que te recomiendo es encontrar los marcadores, porque y. Luego, estructura las ideas. Esdras prepara su corazón para estudiar la ley del Señor, para cumplirla, para enseñarla. Luego, redactas las ideas. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor. La segunda idea, Esdras había preparado su corazón para cumplir la ley de Dios. Y Esdras había preparado su corazón para enseñar la ley de Israel. ¿Cómo? Enseñando los estatutos del Señor, enseñando los decretos del Señor. Y esto es lo que se puede llamar una estructura de ideas. Ahora estoy haciendo un ejemplo bastante sencillo como el versículo de Esdras. Pero ¿qué pasa si tienes 4 o 5 versículos? Pues es el mismo procedimiento y logras sacar las ideas de cada sección y las estructuras de esta manera. Conector principal, idea 1. Un conector principal nuevo me deja entender que estoy en la presencia de una idea principal 1. Pueda que haya un conector secundario que amarre dos ideas pequeñas. Entonces las voy estructurando. Pueda que inclusive una de esas ideas secundarias se reparten en otras ideas terciarias y empiezo a funcionar mentalizado o mentalizada de esa manera. Entonces al final lo que uno hace
es bosquejar. El bosquejo exegético o textual lo que hace es que busca los puntos con precisión para que revele las conexiones lógicas entre ellos. Esto es lo que dice don Donald Sunukjian. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. 2 Corintios 1, 3 al 5. Bendito el Dios y el Padre del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que en toda tribulación, a los que están en toda tribulación mediante la consolación con la que somos consolados nosotros mismos por Dios. Porque como abundan los padecimientos de Cristo para nosotros, así por Cristo abunda también la consolación nuestra. 2 Corintios 1, 3 al 5. Entonces, de nuevo, reconocemos el significado de las palabras. Bendito, bueno, digno de alabanza. Paso número 1. Reconocemos qué significa cada una de esas palabras importantes. Misericordia. Entonces, bendito es importante. Misericordias. ¿Verdad? Vemos que la misericordia, esa palabra se repite. Es importante investigarla. Consolación, ¿qué significa consolación? Es la que más se repite, de hecho. Vean, consolación, consolación, ¿verdad? Consolación, consolación. Hay que investigar esa palabra. Bueno, es consuelo, se traduce como gozo en algunos otros pasajes, ánimo. Tribulación, ¿qué se refiere por tribulación? Y lo investigo, viene de presión, compresión, cuando la persona está bajo cierta carga o presión. Investigo poder, ¿a qué se refiere? Bueno, ese es un verbo intensivo, presente, es pasivo, o sea, se recibe, ¿verdad? Nos consuela, quiere decir que es algo que se recibe. Significa capaz de o habilitado para. Somos consolados. Luego empiezo a encontrar los marcadores, ¿verdad? Entonces, con un lápiz rojo, yo subrayo, o en la computadora subrayo con rojo, las palabras que tengo que ir a investigar. Con verde, los potenciales marcadores o los modificadores, porque eso me va a entender, me va a permitir separar las ideas y entenderlas. Los modificadores no me separan las ideas, los modificadores me permiten entenderlas mejor. Mediante, porque, así, también un modificador, como. Luego eso me permite ir ahora a los ejemplos. Aquí estamos viendo de nuevo el análisis de las palabras, donde las voy investigando, los marcadores y donde también identifico el sentido, significado de cada marcador, de que si es de propósito o demás, ¿verdad? Ahí creo que eso lo podíamos ver cómo marcamos también el significado de los marcadores. Identifico los marcadores, separo mayores de menores, entiendo el significado de cada uno de ellos, bosquejo. Y de nuevo tenemos la estructura de ideas. Buscamos encontrar, separar huesos grandes de huesos pequeños. Al final me queda así. Bendito es el Señor. Luego la primera idea encuentro esto es el contenido, dice una declaración y me encuentro con la primera idea, que es de propósito. La segunda, ¿verdad? Poder nosotros consolar a los que están en tribulación. Esto me da porque dice para. Entonces la idea número 1 es una declaración. La idea número 2 es el propósito de la declaración, ¿verdad? Porque tengo un marcador de propósito. Luego me doy cuenta que tengo un marcador de instrumento. Me voy a mi tablita. Puedes imprimir tu tablita para que la tengas muy clara y así puedas identificar y definir el significado de los marcadores. La tablita me refiero a la que aparecía al inicio, que les puse una tablita. Esa la pueden imprimir. Luego vemos mediante, refiriéndose a la consolación. Bueno, es un uso de instrumento o de medio. Luego nos damos cuenta que hay un marcador de razón. Entonces, esto es la razón. Esto es el medio. Esto es el propósito. Entonces, resulta que la declaración tiene un propósito. Ese propósito se logra a través de un medio. Y el medio lo que hace es que tiene una justificación. Entonces, voy a redactar las ideas usando eso, ¿verdad? La verdad, el propósito, el medio, la razón.
Y ahí tienes la idea, la estructura de ideas primarias. Bendito el Señor que nos consuela en todas nuestras aflicciones. Le podría llamar a eso una promesa o una declaración sobre el carácter de Dios. Bendito el Señor quien nos consuela con el propósito de consolar a otros también. Eso te está diciendo que la promesa tiene un propósito. Bendito el Señor que nos usa para transmitir su consolación a nuestro alrededor. ¿Verdad? Entonces ves cómo el significado del conector lo introduje a la hora de redactar la declaración de la idea. Cómo el significado del marcador lo introduje, nos usa, porque era un marcador de instrumento. Cómo la idea del marcador lo introduzco dentro de la declaración. Entonces, cuando vas a redactar declaraciones de ideas, no solo usas la información del significado de las palabras o de la información que sabes es más importante o significativa del paso número 1, pero también el significado de los marcadores. Es una unión entre esas dos, como redactas las ideas de una sección. Y aquí lo que está en presente es una estructura de 4 puntos. Pablo a los Corintios, en esa sección hay 4 ideas independientes, pero están correlacionadas. Son independientes, podríamos hablar de ellas separadas, pero vienen en una progresión. Vienen en una progresión. ¿Qué pasa si tú solamente hubieras predicado sobre el versículo donde está el punto número 1? A veces lastimosamente estructuramos un texto basado en lo que nos gusta, en lo que queremos enseñar. Aquí hubieras dejado completamente incompleta la idea si solamente hubieras predicado idea número 1. No, mira que hay toda una progresión, hay un sentido, hay una lógica. Esa es la diferencia entre la predicación textual y la predicación expositiva. La expositiva busca encontrar una sección completa de ideas que el autor redactó y entrelazó. Entonces, ¿por qué? Porque para Pablo es tan importante decir la promesa como también el propósito de la promesa y el medio para llevar a cabo el propósito y la razón. Entonces, esa sección completa amarrada de ideas es lo que él quiere que expongamos, no solamente un pedacito de una. ¿Qué pasa si hubieras enseñado solamente el cuarto? Bueno, sinceramente hubiera sacado de contexto lo que Pablo estaba queriendo decir, porque lo que más le importaba, el énfasis está en la promesa, por supuesto, pero también en relación a las otras. Explicaste una razón sin explicar la promesa principal. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Entonces, informar, perdón, ahora, quiero hacer una pausa pequeña solo para aclarar. Las narraciones o el género narrativo tiene una particularidad para seccionar las ideas en una sección de ese género. No necesariamente es una particularidad. Las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, son fáciles de dividir. No, no es fácil, pero lo que yo utilizo son los marcadores. Y te animo a que uses por marcadores. Pero en las narraciones hay un complemento extra. A veces en un evangelio vas a tener narraciones y luego prosa. La prosa la analizas por conectores. Pero las narraciones, quiero animarte a que analices de otra manera. No poner énfasis tanto, observa los marcadores, porque pueda que sí te ayuden para separar en una narración. Pero hay otros componentes. Los autores bíblicos del Nuevo Testamento, además de usar claves gramaticales y de contenido, usaron estructuras literarias para comunicar sus propósitos. Esto lo entendemos de este señor Howard Hendricks. Cada literatura bíblica del Nuevo Testamento, así es como le llamamos a un género literario o forma literaria, tiene su estructura literaria. Podemos encontrar la estructura de ideas de un texto narrativo, por ejemplo, si analizamos la estructura de la forma del texto narrativo. Esto te lo voy a amplificar un poquito. Por ejemplo, ¿cómo se determina la estructura de una historia? No siempre, la estructura quiere decir la estructura de ideas. Bueno, no siempre va a ser por conectores gramaticales. Observe y identifique las escenas. Las escenas en una historia son la manera de encontrar las secciones de ideas, la sección que contiene ideas.
Entonces las escenas son los bloques de estructura del género narrativo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque bueno, una buena sección de la escritura es en prosa, como las cartas, ¿verdad? Como las epístolas. Pero una buena sección de la escritura son narraciones. Y por eso quiero adelantarte cómo seccionarlas. Las escenas son pedazos, dice Don Ken Hendricks, que conforman una historia. Tienes una escena 1 y por lo general una escena tiene una idea principal. Luego aparece la siguiente escena, luego la siguiente y luego la siguiente. Y allí estás en presencia de una idea principal con tal vez algunas secundarias, una idea segunda con tal vez algunas secundarias, una idea tercera y una idea cuarta. Eso es lo que hace y comprende la historia. Las escenas representan algo que sucedió en un lugar y tiempo específico. Funcionan como los párrafos en una prosa y normalmente proveen una idea por escena. Dr. Walter Kaiser. De ellas emana el argumento de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que el argumento es la progresión de la idea 1 a la idea 2, a la idea 3, a la idea 4. Las escenas comunican ideas y el flujo de las ideas comunican el argumento de la historia. Escena 1 va a tener una idea 1, escena 2 va a tener una idea 2, escena 3 y escena 4. Cuando ya identificas las escenas, extraes las ideas, las redactas en una estructura de ideas. ¿Por qué el narrador incluyó esta escena? Es una buena pregunta. ¿Cómo contribuye al desarrollo del argumento? ¿Cómo se entendería el argumento sin esta escena? Es para poder entender la historia en sí. Cuando entendemos cómo cada escena contribuye al argumento, podemos establecer una estructura de pensamiento de la sección. Entonces, paso número 1, identifica las escenas individuales. A veces puedes hacerlo por un marcador gramatical o de contenido. A veces lo reconoces porque cambió la escena. Estudie cada escena, delimita su inicio y su final. Encuentra los personajes en cada escena, estúdialos, ve a ver la información que dice la escena sobre el personaje. A veces podemos entender los personajes por lo que dicen, a veces podemos entenderlo por las circunstancias alrededor. Estudia el lugar y sus particularidades. Entiende la idea que el narrador quiere transmitir en esa escena y su relación con las demás ideas antes y después. Desarrolla el argumento de la historia, construye un flujo organizada de las ideas. Entonces, en una historia o en una escena puedes encontrar ideas primarias, ¿ok? Y tienes que extraerlas. Y luego las estructuras, las ideas, las pones en una estructura y allí habrías practicado ya el paso número 2. El punto de vista del autor. A veces en una narración podemos encontrar la estructura de ideas por escena y tenemos la estructura de ideas completa. Pero también el énfasis, el tema de lo que quería hablar el autor lo encuentras en un versículo. Y ese es el versículo que le llamamos el punto de vista del autor. El punto de vista se refiere a la perspectiva con la que es contada la historia. Es el punto de vista donde se cuenta, desde el punto de vista desde el cual se cuenta la historia. Le da coherencia a todas las escenas. Una vez encontrado el punto de vista, hemos encontrado el tema principal del pasaje completo. Es algo que es importante decírtelo porque lo vas a utilizar en el paso número 3 cuando estés usando textos narrativos. El punto de vista en la narrativa bíblica debería dar el título del sermón. Muy bien, entonces, esto sucede normalmente en las historias que están contenidas en una narración. Dentro de un libro completo narrativo puedes tener mini historias que van progresando. Entonces, una mini historia normalmente empieza con una acción. Luego viene como un conflicto, una tensión. Luego llega la tensión a su máximo pináculo, sube la tensión en un punto clímax. Luego aparecen unos versículos donde aplica cómo se va resolviendo el conflicto y luego ves cómo termina el conflicto. Pueda que versículos 1 y 3 estaban aquí, que versículo 4 es donde ya declara
cómo empieza el conflicto, versículos 6 al 7, donde está la mayor expresión del conflicto. Luego tienes versículo 8 y 9, donde está cómo se va resolviendo el conflicto y se acabó. Entonces esto es importantísimo, porque ahí tienes una escena, tienes otra escena y otra escena. ¿Cuál es el siguiente paso? Redactar las ideas de cada escena, ¿verdad? Porque normalmente se ve este flujo. ¿Ok? Entonces yo lo que le sacaría es, aquí posiblemente tienes escena número 1, aquí tienes posiblemente escena número 2, ¿verdad? Y aquí tienes escena número 3. Entonces normalmente puedes extraer de cada sección las ideas y luego estructurar. Recuerda que en un evangelio a veces vas a tener una parte que es narrativa y luego un discurso, luego vuelve a narrativa. Entonces, esto es para las secciones narrativas, ¿verdad? No para todo lo que sale en el evangelio, porque el evangelio combina géneros literarios. Las escenas. Bueno, allí prevalecen los conflictos, las declaraciones directas, los eventos, los mensajes. Esto es lo que quieres lograr encontrar en la escena. Es narrativa escénica. Parecen independientes las escenas, pero sí hay como episodios. Cada escena se vuelve como un episodio. Caracterización es importante para estudiar una escena. Los personajes y el carácter de los personajes. Recuerda, normalmente las decisiones que toman, lo que dicen, ahí puedes encontrar cómo es el personaje. El diálogo, lo que se dicen, cómo se caracteriza, las cosas que dicen los personajes te permite entender. El diálogo permite entender el tema de la escena. El argumento, cómo va progresando las ideas, es muy importante. El narrador, a veces hay un narrador que dice cosas que no lo están diciendo los personajes, y para entender ahí hay ideas también. Siempre percibiremos los personajes y los eventos en la manera que el narrador nos los presenta, lo que podrá implicar sus juicios positivos o negativos sobre ellos, y siempre representará juicios sobre lo que es importante. Muy bien. Ahora voy a mostrarte en los próximos minutos un par de ejemplos de cómo estructurar. Así que esto va a ser tal vez de manera sencilla, cómo estructurar un texto. Y vamos a utilizar unos pasajes que he preparado para ustedes. Entonces, primera de Pedro 1, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, lo primero que veo es que aquí hay una declaración. Y aquí tengo una primera idea. Aquí tienes una primera idea. Y luego presenta un marcador por. Entonces, tengo una idea principal, y tengo un marcador. Y lo marco con verde. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿verdad? Y el por supuesto que es un marcador y lo marco con verde. Entonces, paso número 1, encuentra e identifica los marcadores. Paso número 2, para estructurar, separarlos entre mayores y menores. Dice, Luego me encuentro otro en versículo 5 que dice, ¿qué? Marcador. Sois guiados por el poder del Espíritu Santo mediante la fe. ¿Verdad? Marcador de propósito. Alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el día postrero. Luego dice, en lo cual, marcador. Vosotros se alegran, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Propósito. ¿Para qué? Marcador de propósito. Sometida la prueba a su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién? ¿Verdad? Y veo el marcador y presenta otra idea.
Vamos a ver si aquí deja alguna tirada. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, sí, el cual es un marcador, definitivamente secundario porque lo principal es lo que dice sobre la fe, ¿verdad? Entonces, aquí yo marcaría este marcador también, lo que pasa es que va a ser un marcador secundario. Luego dice, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de las almas. Entonces, vamos a ver. En resumen, dice, bendito, vuelvo de nuevo y ahora los identifico. Versículo 3 me está dando una idea. Entonces, eso es un marcador de contenido. Bendito el Señor Padre nuestro Señor Jesucristo, que grandes sus misericordias nos hizo renacer. Nos hizo renacer, lo reconozco como el verbo. Por lo tanto, tengo la primera idea. Entonces, aquí tengo una primera idea. Dice, para. ¿Cuál? Esto es un marcador también. Una esperanza vida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Entonces, lo primero que puedo ver aquí es que tengo una primera declaración, ¿verdad? Luego tengo una esperanza viva, ¿verdad? Luego tengo otro marcador por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo habla de la esperanza viva, el medio. Entonces lo hago más para adelante. Luego, para una herencia corruptible. ¿A qué se refiere una herencia? ¿Sobre quién está hablando? ¿Sobre la esperanza o sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿O sobre el hecho de que nos hizo renacer? Bueno, entonces digamos que yo digo, nos hizo renacer para una herencia. ¿O es la esperanza la que me trae una herencia? No, es renacer. Entonces lo pongo al nivel de cuando usted se le repiten los marcadores en una sección es porque tienen el mismo nivel normalmente. Entonces, por la resurrección habla de la esperanza viva, ¿verdad? De una vez empiezo a marcar por la resurrección, esto es un marcador de medio, los empiezo a categorizar. Para, esto es un marcador de qué? De propósito. Y aquí puedo reconocer que está la idea primaria. Luego dice para, ¿verdad? Y de nuevo aquí lo que tengo es un propósito. Una herencia incorruptible. Luego veo una lista, ¿verdad? Veo una herencia incorruptible. Dice incontaminada. Se hace una lista, es un marcador. En el original diría y a la par de cada una de esas palabras. Inmarcesible, ¿verdad? Y dice que está reservada. Entonces, ver los huesos, los pequeños huesitos, estas son ideas terciarias, reservadas en los cielos para ustedes. Entonces, aquí lo que tienes ya es una idea primaria que tiene propósito, que tiene un medio para llevarse a cabo, ¿verdad? Un segundo propósito. Ese propósito tiene una lista de 4 componentes, corruptible, inmaculada, inmarcesible, reservada. Ahora, el qué, ¿verdad? El qué pareciera que sí es un marcador principal. Aquí abajo, entonces dice que nos hizo renacer, que soy guardados por el poder del Espíritu mediante la fe. ¿Se está refiriendo a renacer? ¿O se está refiriendo a la esperanza? ¿O se está refiriendo a la herencia? Bueno, creo que se está refiriendo a la herencia. Entonces, que está guardada la herencia. Entonces lo pongo por aquí para que se vea dice, para alcanzar. ¿A qué se refiere alcanzar la salvación? Que sois guardados por el poder de mediante la fe para alcanzar, habla sobre la acción de ser guardados, ¿verdad? Y eso lo puedo ver allí. Versículo 6 empieza un tema completamente nuevo, ¿verdad? En lo cual. Entonces ha dicho una serie de ideas primarias y secundarias y ahora dice en lo cual. Algunos podrían hablar que es un marcador de conclusión o de expansión. Expande el concepto, ¿verdad? Ustedes se alegran. ¿Sobre qué se alegran? Sobre la esperanza que viene de haber nacido de nuevo, ¿verdad? De toda esta idea nace un resultado. ¿Cuál es?
que uno se alegra en medio de la prueba. Entonces, ¿verdad? Y me habla de propósito. Y veo el marcador de propósito. Y me voy al otro marcador, el cual es primario o secundario, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, ¿verdad? Entonces es una idea secundaria, ¿verdad? Porque está hablando de la prueba a la que fui sometido. Por último, dice, ¿a quién? ¿Dónde pongo a quién? El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, ¿verdad? La fe, sea hallada en alabanza y gloria. A quien amáis sin haberle, habla de Jesucristo. Entonces, esta idea es terciaria que está hablando sobre Jesucristo, ¿verdad? Y habla en quien creyendo, aunque no lo veis, os has alegrado con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Y esto se vuelve una idea también terciaria. Entonces, mira, ya aquí puedes reconocer que tienes una idea primaria, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ha hecho renacer. Tienes una idea secundaria con el propósito de darnos una esperanza viva. Una primera idea secundaria. Entonces tienes una primaria, tienes una primera secundaria. Por medio de la resurrección de Jesucristo, es una idea secundaria que habla del medio por el cual viene la esperanza o fuimos hechos a renacer. Me habla de otro propósito, trae una herencia, un segundo propósito, una idea primaria, dos ideas secundarias. Ahora, hay una idea terciaria, que esa herencia, que era uno de los propósitos, ¿verdad? Está guardada por el poder de Dios, ¿verdad? Y tengo inclusive otra idea, tal vez de grado 4, que me dice que tiene un propósito también, ¿verdad? Alcanzar la salvación. Vuelve una idea secundaria primaria en versículo 6, en lo cual ustedes se puedan alegrar mientras estén en pruebas. Entonces, la primera idea, esperanza viva, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la hizo posible. Esperanza viva porque han renacido, salvos, convertidos, Jesucristo, la salvación, redención, ¿verdad? Dice que viene una idea secundaria, trae herencia, ¿verdad? Esa herencia está y la describe. Entonces ya ahí empiezas a redactar la estructura. Ahora te vas a la idea número 2, que dice que es en lo cual ustedes se pueden alegrar aunque estén en pruebas. Entonces, mira qué interesante. La idea número 2 es que en la prueba nos podemos alegrar. Punto número 1. Por medio de la salvación nace una esperanza viva. Punto número 2. Nos permite que, en lo cual nos permite, en la prueba, mantenernos en gozo. Idea número 1, idea número 2. Ahora, de la idea número 1, le pone las secundarias, con los marcadores secundarios. La esperanza es que se tenga nueva vida. Viene una herencia, ¿verdad? Esa herencia se guarda por medio de la fe, ¿verdad? Y empiezas a generar tu marco, tu estructura de ideas. En la segunda la colocas, puedo alegrarme en la prueba. Luego mira lo que dice, ¿para qué? Para que su prueba sea, la prueba tiene un propósito, volver más genuina la fe. Entonces ves que la prueba quiso aclarar como una idea secundaria que las pruebas son para eh, volver más robusta nuestra fe. Luego dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Habla del oro, porque compara la prueba con el oro. Entonces hace una ilustración, el oro, eso lo pones como terciario porque es una ilustración, no es la idea primaria. Y esa ilustración te permite entender para qué es la prueba. Luego habla de que sea hallada, nuestro Señor Jesucristo halle el resultado de esa prueba en gran honra y en gran gloria. Bueno, ya ahí tienes una idea terciaria, ¿verdad? Que habla de que la prueba, el resultado de la prueba, la pases con valentía y con fe, eso va a ser honrado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en una idea, en una estructura como estas, quieres honrar las primarias, reconocer las ideas secundarias y reconocer las ideas terciarias. Espero que este pequeño ejercicio tenga sentido de cómo puedes tomar un texto y empezar a bosquejarlo de esta manera que acabo de explicar. Voy ahora a tomar un ejemplo de una narración. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que estoy encontrando
Y con esto termino. Dice, es el eje de la mujer samaritana en Juan 4. Entonces ¿te acuerdas? Tienes que encontrar las escenas. ¿Cómo te das cuenta si estás enfrente de una escena de otra? Bueno, quiero que visualices si el lugar, el escenario cambió. Si el escenario cambió, cambió la escena. Si entran personajes nuevos o salen personajes de los que estaban, la escena cambió. Y porque tienen normalmente un diálogo distinto y se está hablando de una idea distinta. Entonces, pon atención si el lugar cambió o los personajes cambiaron. Pueda que no cambie el lugar, pueda que no cambie los personajes, pero el tema cambió. Entonces ahí estás, puedes seccionar las escenas. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Entonces aquí vemos donde llegó a Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a sus hijos, a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿verdad? Empieza a describir una escena. Cansado del camino, se sentó junto al campo del pozo. Era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria, otro personaje, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hay personajes, hay un lugar, hay un diálogo. Cuando eso cambie, cambia la escena. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cuando cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le puedo dar, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido ni siquiera. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoremos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que te adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos. ¡Juá! Cambió la escena. ¿Por qué? Porque ahora va a cambiar el tema. Entonces ya tienes aquí de versículo 1 a versículo 25 una escena. Ahora sí, allí en este caso tienes una escena con varias ideas. El diálogo es bastante complejo. Ahora sí puedes practicar dividir esta escena en las distintas ideas por marcadores, con marcadores ya sea gramaticales o marcadores de contenido. Pero a veces hay escenas muy simples que tienen una sola idea y no hay que irse por marcadores, sino agarrar la idea completa. Ven, vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas y qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue de la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo, la mujer se fue a la ciudad, ¿verdad? Dice versículo 29,
venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces ahí tienes el 28 y tienes una escena. En 27 tienes una escena, en 28 tienes otra. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quiénes salieron de la ciudad? Las personas a quienes la mujer habló. Tienes otra escena. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, versículo 31, habla de la escena de versículo 27. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, ¿cómo él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis? Entonces los discípulos decían unos a otros, y le habrían traído algo de comer. Jesús les dijo, mi comida es que él haga la voluntad del Padre quien me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo les digo, alzad sus ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí lo que ves es otra escena, la escena de Jesús con los discípulos, la que empezó en 27, y aquí se está expandiendo y tiene ideas completas. Aquí esta escena posiblemente termina en versículo 39. Ahí termina la escena de los discípulos. ¿Lo ven? Entonces, ahí tendrías una escena entre Jesús y los versículos. La primera escena es entre la mujer y Jesús. La segunda escena, Jesús y sus discípulos. Tienes que extraer las ideas de cada uno. Luego tienes, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Mis hermanos y mis hermanas, ahí creo que estamos en presencia de posiblemente 3 escenas separadas, Jesús y la mujer, y ahí vas a tener varias ideas principales con algunas secundarias. Y haces la estructura, identifica los marcadores, las diferencias entre pequeños y grandes o mayores y menores, encuentras el significado de los marcadores, redacta las ideas y bosqueja las ideas. En la segunda escena entre Jesús y sus discípulos posiblemente hay una idea principal con algunas ideas secundarias. En la reunión entre la samaritana, los samaritanos y Jesús, tienes una o dos ideas primarias con algunos detalles secundarios. Luego puedes redactar en toda la historia las ideas con las ideas primaria con secundaria, primaria con secundaria. No necesariamente tienes que predicar toda esta enorme sección, pero yo predicaría escena por escena. En un sermón la primera escena, en otro sermón la segunda escena, en la tercera otro sermón, la tercera escena. Entonces espero que esto haya sido un pequeño ejemplo de cómo poner en práctica a la hora de seccionar y estructurar. Son ejemplos imperfectos. Espero que esto haya ampliado el conocimiento tuyo sobre cómo estructurar o bosquejar un texto basado en el paso número 2. Gracias por este tiempo juntos. Que el Señor te bendiga y que el Señor te proteja. Gracias. Hasta luego.